dinero, trabajo, amor y familia. Mi queridísimo Piscis, ¿cómo se van a mover estos temas en los próximos días? Quédate al final de este video porque te voy a decir qué es lo que necesitas saber para obtener las mejores energías en estos 4 temas. El consejo del tarot y para pues escuchar cómo o qué es lo que viene para ti. Ahora sí, vamos a empezar tu lectura. Te recuerdo que esta es una lectura general que aplica para todos los signos solares, ascendente o lunar de Piscis y que además no tiene tiempo de publicación ni de lectura. No importa cuándo se publicó, no importa cuándo lo estás viendo. Cuando este video llegó a ti es cuando estabas destinado a escuchar los mensajes que vamos a canalizar. Recuerda escribir aquí abajo, hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien, para que todo lo bueno que te parezca una bendición de esta lectura, de esta canalización, se materialice en tu vida. Así que vamos a empezar, mi queridísimo Piscis, en el tema del dinero. ¿Cómo te veo? Creo que habías estado un poquito pasándola mal, habías estado teniendo límites en tus finanzas, habías estado como reestructurando tus gastos. Veo que a lo mejor habías estado como recortando algunos gastos porque no sentías que te alcanzara, pero de pronto hoy, al día de hoy, te sientes mucho más pleno, te sientes satisfecho, has recibido mucha abundancia. Ahora, el consejo que te doy y el que te da el tarot: guarda, ahorra. A pesar de que estés pleno, guarda un poquito de dinero para ti y también invierte en las cosas que necesitas invertir, por ejemplo, en tu salud, en cosas que sean para tu crecimiento, en tu educación. Invierte y guarda, porque de esta manera, en el próximo futuro, en el futuro más cercano, te vas a ver mucho más beneficiado con tus finanzas. En realidad, lo que veo es que vienes de una situación difícil económica, que en el presente estás mucho más pleno, te sientes como que en un momento de mucha abundancia. Tienes que aprovechar este momento y guardar para que el futuro se vea así de fabuloso como este Rey de Copas nos indica. Las copas quieren decir que hay abundancia, que hay plenitud, que tú estás empoderado, que tomaste control de tus finanzas y que ahorrando o invirtiendo en verdaderas situaciones relevantes has podido poner al servicio de tu mayor bien tu dinero, mi queridísimo Piscis. Ahora vamos a voltear la tirada del desarrollo profesional o de tu trabajo. Bueno, Piscis, para los Piscis que así aplique, que todavía se encuentran trabajando, veo que en el trabajo hubo una reunión, una fiesta, una celebración en donde fuiste aplaudido, recibiste algún tipo de reconocimiento. En este momento te sientes muy pleno en el trabajo, estás siendo estás siendo admirado por muchos, eres una persona que genera muchísima confianza, pero ojo, eso también te pone en una situación de vulnerabilidad, porque puede ser también blanco de malas energías, de algunas situaciones difíciles, de pronto incluso nosotros mismos, porque este 10 de espadas me habla de una victimización, no me habla necesariamente de que la gente te ataque, sino como que tus miedos no te permiten levantarte del piso, como que has traído un rush muy importante de trabajo, de logros, y de pronto ya no puedes más, y o te cansas de esto, o dices, sí, pero esto no es suficiente, ¿no? Te autosaboteas y consideras que lo que llega a ti y lo que tienes no es suficiente, no, o te cansa y dices, ya estoy muy agotado, o empiezas a dudar de ti. Pero veo que tú solito empiezas a irte para abajo, como que traes un rush de muchas celebraciones, de muchos aplausos, de mucho reconocimiento, y cuando reencuentras
o te ves en la soledad de tu casa, de tu hogar, de tu oficina, te sientes completamente devastado. Vamos a sacar una carta para clarificar. Esto es lo que veo, que va a haber como una energía de victimización en ti, como que no alcanzas a dimensionar todos tus logros, como que eres demasiado exigente y duro contigo mismo. Pero esta carta nos va a decir cómo se va a resolver esta situación. Mira, finalmente nos salió la carta del juicio, es un arcano mayor muy importante que nos habla de un llamado. Te voy a decir por qué te sientes así. A pesar de que en el trabajo, en tu negocio, en tu profesión estás siendo muy aplaudido y que tienes muchísimos reconocimientos, sientes que este no es tu llamado, no es tu misión de vida. Sientes que tu misión puede ser mucho más profunda o importante que los logros profesionales que tienes. Sientes que debes buscar tu misión. Ahora te digo y te recuerdo, mi queridísimo Piscis, para encontrar tu camino, tu misión de vida, yo te recomiendo que conectes con tu yo infantil, que recuerdes que le gustaba a ese niño, le gustaba pintar, le gustaba dibujar, le gustaba qué. No te voy a decir qué hacer, mi querido Piscis, pero conecta con esas actividades de tu infancia a través de actividades como paralelas a tu trabajo. No tienes que dejar tu profesión o el camino que elegiste para desarrollarte económicamente de tajo para poder desarrollar también tu misión de vida. Puedes tener los dos caminos. Si sientes que todos estos logros te han costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pues busca un trabajo en donde puedas estar mucho más equilibrado y que tengas tiempo para desarrollar también tu llamado de vida. Búscalo conectando con actividades nuevas, diferentes, que tengan que ver con tus gustos de la infancia. Puede ser la música, el baile, la pintura, qué sé yo, un camino espiritual, aprende algo nuevo. Invierte en eso, mi querido Piscis, para que tu llamado de vida pueda desarrollarse. Ahora, ¿cómo veo el tema familiar, mi queridísimo Piscis? Veo que hubo conflictos dentro de la familia. Veo que hubo una persona que estaba un poco inconforme con ciertas situaciones y esta persona estuvo buscando o generando conflictos y chismes. Ahora te veo como que tú también, esa persona podrías haber sido tú, aguas. Ahora te veo en el pasado, pero ahora te veo mucho más maduro, mucho más ecuánime, mucho más tranquilo, mucho más enfocado a no meterte a opinar en la vida de tu familia, de tus hijos, de tus hermanos, mucho más cuidando de ti. Y eso es importante porque esto en el futuro inmediato te va a fortalecer a ti de esta manera. Y quiero que te quedes con esta carta, vela bien. La carta de la fortaleza nos indica que tú te cuidas y te haces fuerte para que cuando tu familia te necesite, tú puedas ver por ellos y realmente ayudarles. En este momento no es necesario que tú te metas en la vida de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, de tus sobrinos. Es importante que les dejes actuar y que tú trabajes en ti y en tu fortaleza, en tu fuerza, para que cuando la gente te necesite pueda acudir a ti, mi querido Piscis. Ahora vamos a ver cómo se ve el tema del amor romántico, Piscis. Pues aquí te veo, te veo empezando una nueva relación contigo o en una pareja. Veo que tienes una energía de un nuevo camino que has decidido tomar en soledad o en pareja, y te veo pleno, te veo feliz, te veo tranquilo, te veo muy satisfecha con esta decisión que tomaste. Si es una decisión en pareja, la felicidad en familia los espera. Esta pareja te va a llevar a cumplir todos tus sueños y a estar pleno más adelante. Si es una decisión en soledad, también el estar en soledad te va a ayudar a sentirte feliz, pleno y a lograr pues tu mejor versión. Ahora sí, mi queridísimo Piscis, enhorabuena, te veo muy pero muy bien aspectado, tanto en temas de familia como en temas del amor, del dinero y del negocio. Simple y sencillamente vamos a cerrar tu lectura con el oráculo del destino. Esta es la carta de la humedad,
La humedad, recuerda que este mazo, que este oráculo está enfocado a las lecturas de manos. Cuando uno hace una lectura de manos y vemos mucha humedad, vemos emociones desbordadas en la persona. Hay una energía de miedo, de nervios, de nervios desbordados y de emociones que no se están controlando. Aquí veo que tus emociones te pueden estar dominando y te están llevando a caminos que no estás planeando. No te dejes llevar por las emociones. Sí, siéntelas, sí, aprende de ellas, pero no permitas que controlen tu camino ni tu destino. Contrólalas tú, manténlas a raya, aprende de ellas, aprende a escucharlas, atiéndelas, pero no permitas que te llenen de miedo. Mi queridísimo Piscis, ese es el mensaje que tiene el oráculo del destino para ti, para los siguientes días y para que puedas desarrollarte en los próximos días de acuerdo a las mejores energías que te puedan circundar. Ocupa tus energías positivas para fortalecerte y para alejarte de los miedos y del nerviosismo innecesario. Aléjate de la ansiedad y todo va a estar bien, mi querido Piscis. Te quiero muchísimo, gracias por escucharme. Gracias por tu suscripción, por tus likes, por compartir este video con tus amigos y sobre todo muchas gracias por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un video nuevo para ti. Te quiero muchísimo, Piscis. Nos vemos muy pero muy pronto. Namaste.